Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, es un gusto saludarle este sábado en un programa más de Líderes de Opinión. Esta mañana contamos con la presencia del licenciado Esteban Rodríguez Flores, que es el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Veracruz. Delegado, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Rosa María, y buenos días a tu público. Muchas gracias. Pues estamos de vacaciones, de fin de semana, ya casi terminando las vacaciones, pero hay que aprovechar los últimos días, ¿no? Para antes del regreso a trabajar y a clases. Y Veracruz siempre es como que un punto turístico, pues muy gustado por el turismo nacional. ¿Por qué? Porque Veracruz tiene todo, pero hay una parte que casi no se habla, que es el turismo cultural, el turismo histórico, en donde, pues, ¿qué le ofrecemos a nuestros vacacionistas, delegado? Bueno, Veracruz le puede ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros una cantidad, yo diría que impresionante, de posibilidades de disfrute. Hablabas del turismo cultural y efectivamente, yo les recomendaría que en estas vacaciones, más que otro turismo, disfrutaran del turismo cultural. Este que tiene que ver con las manifestaciones de nuestras tradiciones, del arte, de nuestro pasado, de nuestros monumentos. Todo eso lo pueden recuperar y además combinar, porque no están reñidos ninguno de los turismos. El turismo de playa con el turismo cultural se pueden combinar. El mismo turismo de negocios implica en muchos casos turismo cultural y a eso los invitamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues además de que visiten el acuario de Veracruz, además de que visiten sus hermosas playas, pues pueden visitar zonas arqueológicas a lo largo del estado o monumentos históricos que son muy representativos de la cultura nacional. Nada más y nada menos acá en el centro, bueno, pues está San Juan de Ulúa, que pueden recorrerlo, conocer sus historias, vivirlo. No es lo mismo que lo veamos en un video, en un libro, a que estemos en el lugar donde estuvo Benito Juárez, donde estuvo tocar los muros, respirar el aire, la humedad. Exactamente, sentir al monumento. Entonces, esa es la invitación en este momento, que todavía estamos en época de vacaciones, a que nos visiten. El instituto tiene un horario muy flexible para que venga toda la familia, incluso en los días domingos es abierto a todo el público, es gratuito y para nacionales y extranjeros. Hay monumentos históricos, hay monumentos antiguos, hay monumentos arqueológicos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos para que la gente sepa? Sí, los monumentos arqueológicos son aquellos que se hicieron desde, digamos, la aparición del hombre hasta, en el caso de nuestro territorio, hasta la llegada de los españoles. Son estos monumentos de las culturas prehispánicas, justamente lo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, todas esas manifestaciones que son plataformas y que son vasijas y que son pirámides, manifestaciones artísticas plasmadas en escultura, en piedra, etcétera. Todo eso es monumento arqueológico. ¿Cuántos monumentos arqueológicos resguarda el INAH? Bueno, en Veracruz. En Veracruz. Podemos hablar de alrededor de 5,000 sitios arqueológicos registrados en el estado. ¿De verdad? ¿De cuántas culturas? De verdad. Bueno, tenemos fundamentalmente 3 culturas arraigadas acá, como ustedes saben, la huasteca, la olmeca, la totonaca, pero tenemos como el turismo cultural actualmente, que una sociedad se traslada de un lugar a otro, así también en la antigüedad. Y entonces podemos encontrar, por supuesto, manifestaciones de las culturas teotihuacanas en algún lugar del sur de Veracruz, de la cultura otomí en algún lugar de la Huasteca. ¿Y se mezclaban entre ellas? Sí, desde luego hubo contacto. En muchos casos, a veces no era tan profundo, pero sí había restos o existen restos que nos indican que hubo ese contacto entre las sociedades y en muchos casos tenemos información de que hubo también, digamos, influencia de una sociedad en otra. Por eso la importancia de la arqueología, por eso la importancia de seguir generando conocimiento. Cada vez que usted, amigo radioescucha, haga una obra hacia abajo,
digamos, los empresarios, los particulares, por favor consúltele al INAH, porque no sabemos si debajo de esa obra pública, de esa obra privada, podemos encontrar algún elemento que nos dé información de cómo vivían nuestros antepasados. Y eso también luego genera alguna controversia por ahí, ¿no? Porque dicen, es que si viene el INAH, me para la obra y ya no voy a poder seguir con mis trabajos, ¿no? De ninguna manera, esa es la finalidad. La finalidad del instituto es recuperar la información que se encuentra ahí debajo de la tierra o entre la tierra, y la información que también tenemos expuesta, como es el caso de los monumentos históricos que hace un ratito nos preguntabas. Los monumentos históricos están protegidos por la ley, por una ley sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Y estos históricos se refieren justamente desde la llegada de los españoles hasta el primer día del siglo XX, es decir, hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX. Están clasificados así de manera temporal porque son las más importantes manifestaciones de la cultura, en este caso la hispánica. ¿Del siglo XX? ¿XIX? 16, 17, desde el 16, 18, 19. Hasta el 19. Hasta el 19, exactamente. Entonces, todo esto es monumento histórico ya a la llegada de los españoles. Y de esto imagino que en Veracruz también hay muchas zonas así, muchos pueblos, ciudades del estado, ¿no? Fíjate que también tenemos una cifra alrededor de 5,000 monumentos históricos también en el estado de Veracruz. Entonces, dispersados en todo el territorio estatal. Dispersados en todo el territorio estatal y además en diferentes custodias. Es decir, todos estos monumentos los protege la ley, el gobierno federal. Muchos son de particulares, muchos están en posesión de la iglesia, por supuesto, muchos están en los gobiernos de los estados, a cargo de los municipios, pero todo eso es patrimonio nacional. Y el INAH vigila que se mantengan y se preserven. El INAH vigila justamente eso, que se mantengan, que se preserven y que se disfruten. La gente, los mexicanos somos afortunados porque podemos disfrutar de estas zonas arqueológicas y de estos monumentos. Cuando son de propiedad privada, bueno, uno puede visitarlos, admirarlos, etcétera. Cuando son de propiedad pública o abiertos al público, tenemos todavía una, digamos, ventaja muy importante para disfrutarlos, recorrerlos, buscar sus historias. Algunos arquitectos me han comentado que justamente un monumento te puede ir platicando historias de vida. Si tú observas la terminación de una entrada en un monumento, te darás cuenta de qué tipo de arquitectura es. Si entras al recinto y ves los acabados, te darás cuenta o te imaginarás qué tipo de sociedad vivía en ese momento. Entonces, y si los monumentos hablan. Los monumentos hablan. Efectivamente, quizás se necesite cierto conocimiento para interpretar eso, pero si tú, a la manera del turismo cultural, digamos, contratas o buscas un guía que te cuente la historia de ese monumento, de eso se trata el turismo cultural. Sí. Es maravilloso porque estás en el sitio donde sucedieron historias. Exacto. Y te lo cuenta alguien con información, digamos, verídica, ¿no? Así es. Bueno, vamos a unos mensajes, si me permite, y regresamos enseguida para seguir platicando en Líderes de Opinión esta mañana con el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz, Esteban Rodríguez Flores. Volvemos. Estamos de regreso en Líderes de Opinión esta mañana. Recuerde que nos puede ver en soyfm.com. Ahí le da clic en el dispositivo que esté usted utilizando en este video y ahí nos podrá ver en vivo esta mañana de sábado, a través de también escucharnos en el 93.9 en el norte de nuestro estado, en Tuxpan, y aquí en Veracruz y toda la zona centro a través del 101.7 de Soy FM. Licenciado Esteban Rodríguez Flores, delegado del Instituto de Antropología, bueno, ya nos aclaró, nos precisó en qué consiste un monumento antiguo, en qué consiste el monumento, histórico, en qué consiste el monumento arqueológico, y los antiguos y los artísticos. Los artísticos son de principios del siglo XX a la actualidad y que tienen una arquitectura relevante.
¿A qué nos referimos con arquitectura relevante? Algo que tenga elementos excepcionales de naturaleza arquitectónica. Por ejemplo, un monumento artístico pues es el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Puede ser una ex hacienda que sea de principios de siglo. Todos estos inmuebles que tienen características muy relevantes, otra vez porque hubo hechos históricos importantes o porque forma parte de un conjunto de obras excepcionales de un valor estético que califica el Instituto Nacional de Bellas Artes como tal y se hace la declaratoria para ellos. Y entonces Veracruz tiene de todas estas características. Veracruz tiene de todas estas características, bien lo acabas de decir, hay material arqueológico que ha salido de acá de la ciudad de Veracruz muy importante, que se han hecho investigaciones a través de los arqueólogos, nada más y nada menos. Ahorita en San Juan de Ulúa tenemos un proyecto de arqueología histórica que recupera lo que tiene en los cimientos la fortaleza de San Juan de Ulúa y que justo fue en la llegada de los españoles. Es decir, había ahí asentamientos prehispánicos, llegaron los españoles, hicieron su asentamiento hispánico y ahora que un arqueólogo hace la investigación se encuentra de ambos elementos de aquella época. ¿Qué elementos son los que se han encontrado? Bueno, encontramos algunas cerámicas, algunos restos de vasijas, elementos de este tipo, algunos clavos, en fin, elementos ¿hacían ceremonias de aquella ahí? Época. Sí, claro, hacían ceremonias. Ya no hay, digamos, la gran cantidad de restos prehispánicos porque obviamente en su momento fue removida, ¿no? O están todavía muy abajo en otros lugares que no tenemos identificados aún, pero seguramente ahí hay todavía más elementos arqueológicos. Qué interesante. Y hay una zona de las más visitadas creo que en el país que es Tajín, ¿no? Esta zona creo que merece mención aparte, hablando de arqueología. Sí, merece mención aparte por dos cosas. Por ese valor excepcional que le dio la categoría de Patrimonio Mundial a la zona arqueológica del Tajín y por lo que representa en términos de conocimiento de la historia, de lo que aporta Veracruz a la nación. Entonces, este Tajín, esta zona arqueológica que está al norte del estado, junto con Tlacotalpan, que es una ciudad histórica, son dos elementos que tienen declaratoria de patrimonio mundial. Bueno, hay una tercera declaratoria. En patrimonio intangible están los voladores de Papantla. Entonces podemos decir que Veracruz tiene la fortuna de tener 3 declaratorias de patrimonio mundial en estos 3 elementos. Uno arqueológico, uno histórico y otro en patrimonio intangible en el tema de las tradiciones con los voladores. Y es lo que le iba a decir, Tajín es tan vivo que está sus monumentos arqueológicos ahí, pero también la cultura está muy viva porque permanecen los voladores de Papantla, permanece la cultura gastronómica, es decir, ahí está viva, no nada más es ir a ver la piedra, sino es todo un contexto cultural que permanece vivo, ¿no? Sí, bueno, y así como la cultura totonaca prevalece hasta la actualidad, así muchas culturas en el país. ¿Y por qué prevalecen? Porque son tan fuertes, no solo en la materia tangible, no solo en sus pirámides que ahí están y muestran su grandeza, sino en las tradiciones, en las manifestaciones, en la lengua, en la vestimenta, en la gastronomía. Todos estos son elementos que han, permeado a lo largo de los años, que nos dicen que por algo siguen ahí, porque sí, que son ni la invasión española pudo erradicarlas, ni el avance de otras culturas que ha impregnado en otras zonas, estos se mantienen y creo que eso es digno de reconocer, visitar y admirar. Digno de señalarse, y bueno, justamente a eso nos dedicamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en todo el país, pero acá en el caso de Veracruz queremos recuperar mucho de lo que nos hemos rezagado en términos de darle difusión. Tenemos que visitar nuestros sitios arqueológicos, tenemos que visitar nuestros monumentos históricos, conocerlos primero, hacerlos nuestros, apropiarnos de ellos en el buen sentido, y por supuesto eso nos va a llevar a una conservación. Esa es la apuesta que estamos haciendo ahora acá en el Instituto en Veracruz para generar mejores condiciones para estos elementos que son nuestra cultura, que son nuestros antecedentes, que son los que nos dicen quiénes somos
y prácticamente nos pueden decir hacia dónde vamos. ¿Cuál es la visión de país y de Estado que queremos tener? ¿Queremos seguir conservando estas grandezas de las culturas, este patrimonio legado a nosotros y que a su vez debiésemos legar a nuestros hijos? Tenemos que combinar. Efectivamente, la tradición y la innovación tienen que ir de la mano. Tenemos necesidades actuales muy importantes. Tenemos un mundo diferente. Pero ese mundo diferente no tiene que aniquilar al mundo anterior. Gracias al mundo anterior existimos nosotros edificados de esta manera. Quizás podríamos hacerlo mejor si aprendemos a combinar más la naturaleza con la cultura, si cuidamos más de nuestros bosques, si cuidamos más de nuestras tradiciones, si recuperamos elementos que en el pasado funcionaron para hacer grande a una sociedad y limitamos a otros que nos ha dado, digamos, la innovación, la modernidad, que son útiles para la vida actual, pero que podemos dejarlos un poco de lado utilizando métodos tradicionales de vida. Así es, y en ese contexto, después de estos mensajes, si me permite, delegado, que nos hable un poco de, en ese contexto, qué pasa con Veracruz y su centro histórico, primer asentamiento novohispano, y que ahora pues parece que se ha peleado el avance del puerto y el avance de la ciudad con precisamente su historia. Después de estos mensajes, si es tan amable. Con todo gusto. Bien, estamos de regreso en Líderes de Opinión, platicando hoy con el licenciado Esteban Rodríguez, que es el delegado del Instituto de Antropología e Historia en Veracruz. Pues ya hablábamos de esta hasta divorcio, se podría decir, entre la ciudad y la zona portuaria, donde decimos los veracruzanos, los que habitamos esta ciudad, pues el puerto, ¿de qué nos sirve? Sí, ya genera mucha divisa, mucha carga se maneja, pero a la ciudad más bien nos da problemas de vialidad, problemas de, a veces hasta de contaminación. ¿Y qué nos deja a nosotros? Entonces, este divorcio porque no tiene acceso a la ciudad, el ciudadano, a la zona portuaria, se ve como muy lejano, ¿no? Entonces ahí, ¿qué se puede hacer para que coexistan un puerto y una ciudad con tanta vocación histórica y turística, como bien decía usted, como lo es Veracruz? Bueno, yo creo que ahí se tiene que hacer una reflexión con la ciudadanía, con las instituciones públicas que están acá en el puerto. Y yo decía hace rato, ¿cómo generamos algunos mecanismos como en Campeche o como en la Ciudad de México? Quizás creando un fideicomiso. Bien. A lo mejor una opción es crear un fideicomiso que pueda generar recursos y que el recinto portuario nos ayude con alguna cantidad de recursos importantes para apoyar a la ciudad y que la iniciativa privada vea el movimiento y también se sume. Este mecanismo del fideicomiso ¿Eso ha funcionado en otros lados? Ha funcionado, pues bueno, ojo, en la Ciudad de México así funcionó con la creación de un fideicomiso. Yo creo que puede ser una alternativa para el puerto de Veracruz porque hay mucha gente interesada. Afortunadamente, ahora que hemos estado con los líderes de la Canaco y de la Coparmex, hay una sensibilidad importante por parte de ellos en relación con el patrimonio. Hemos establecido una buena relación institucional y creo que ellos nos podrían ayudar junto con otras organizaciones, con la sociedad civil, con los particulares. Hay empresas como TAMSA, que también he platicado con ellos, tenemos relación porque hacemos trabajos de rescate o de salvamento en sus obras, y ellos han sido muy generosos con el patrimonio, han apoyado mucho, y yo creo que lo pueden seguir haciendo si los convocamos a un esquema como este del fideicomiso o algún otro que pueda Hay un fideicomiso ya del centro histórico, ¿no? Hay un fideicomiso, entiendo, para el tema de los parquímetros. Ajá, y que ha funcionado muy bien también. Me invitó el señor alcalde hace algunas semanas, estuvimos por ahí donde se anunció qué se iban a hacer con esos recursos y creo que va a funcionar muy bien. Es el primer ejemplo, el primer paso, pero así como hay el tema de los parquímetros, podemos crear más mecanismos para hacernos llegar de recursos. Es importante el recurso, desde luego que es fundamental, pero también necesitamos construir una visión.
qué ciudad queremos para el próximo año, para dentro de 10 años, para dentro de 20 años, la ciudad que queremos legar a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Eso creo que es lo más importante en términos de sociedad civil, y a eso convocaría a que participáramos, a que nos acercáramos al INAH, a que nos acercáramos al ayuntamiento y en un diálogo franco y abierto podamos expresar nuestras necesidades. Así me lo han hecho saber los líderes de la Canaco, de la Coparmex, y por supuesto que cuando revisamos los diversos temas que ya son particulares, digamos obras en el centro histórico, algún comercio, alguna adecuación, podemos llegar a un punto de equilibrio en donde se resuelva una necesidad comercial de ellos y una necesidad de conservación del patrimonio del INAH y de todos los veracruzanos. Y los alcaldes pueden acercarse con usted, no nada más de Veracruz, sino cualquier de los municipios del estado, se pueden acercar al INAH por si tienen inquietudes, proyectos a desarrollar de manera histórica en sus municipios, ¿no? Sí, los alcaldes son un elemento de gobierno fundamental para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De hecho, con ellos estoy desarrollando un programa de vinculación municipal. Tiene que ver con el contacto, con el acercamiento con los alcaldes, la visita de su servidor a los municipios para establecer convenios marco de conservación y difusión del patrimonio cultural, del cual se pueden desprender muchísimas acciones. Bueno, con el presidente municipal de Zempoala nos ayudó mucho al cementerio arqueológico que hay ahí. Hemos visitado a varios presidentes municipales, yo creo que una veintena en estos 6 meses que llevo al frente del instituto, y funciona muy bien. Son verdaderamente importantes porque son el primer contacto con la ciudadanía, son los que nos ayudan a mejor conservar el patrimonio. Entonces sí, estamos haciendo un programa intenso con ellos. Y ahí ustedes hay zonas donde tienen museos de sitio, ¿no? Museos de sitio del INAH donde la ciudadanía se organiza y sus joyas arqueológicas, sus hallazgos, ahí los mantienen. Muchos hasta los han defendido, incluso con movilizaciones sociales, pero ahí los tienen y creo que es un ejemplo. Hay museos de sitio en el estado de Veracruz, del INAH. Sí, desde luego, hay muchos museos de sitios. Ahora estuvimos con un regidor de Tihuatlán hace unas semanas y justamente veíamos ese tema. Tenían piezas arqueológicas, o tienen piezas arqueológicas en el municipio, resguardadas, inventariadas, y hicimos una convocatoria ahora que estuvimos de visita por allá a toda la ciudadanía para que entregara sus piezas arqueológicas al INAH o al ayuntamiento. Esto con la finalidad de generar un museo comunitario donde se puedan exhibir, porque estamos, digamos, todos en la necesidad de disfrutar estos bienes arqueológicos. ¿Todavía se da el saqueo? ¿Sí se da el saqueo todavía de piezas arqueológicas? Desafortunadamente podría decir que sí, porque hay algunas evidencias, ¿no?, técnicas, en donde algunos arqueólogos explican que cuando van de visita a determinados sitios arqueológicos que están en la sierra, en la montaña, en fin, en lugares poco accesibles, llegan a encontrar algunos pozos, ¿no?, que resultan extraños, que casi excavaciones que ya hicieron excavaciones clandestinas, digamos, que los arqueólogos conocen muy bien la técnica. Entonces lo reportamos, resguardamos el lugar, hablamos con la autoridad municipal, etcétera. Entonces, desafortunadamente se sigue dando por la riqueza impresionante que tiene Veracruz, y por eso la importancia de vincularnos con los alcaldes. Sí, y hay un museo que incluso está festejando aniversario, ¿no? Ahí en Santiago Tuxtla. Sí, efectivamente, el Museo Tuxteco, el Museo Regional Tuxteco, cumplió 40 años. Ahora, el 25 de julio, estuvimos con la alcaldesa inaugurando dos exposiciones, ahí en el Museo Regional, y festejando, digamos, la fiesta de Santiago Apóstol, el 40 aniversario del Museo Tuxteco, la inauguración de las 2 exposiciones. Y con motivo de ese 40 aniversario, toda esta semana tenemos actividades en el museo. La próxima semana hay un foro académico con pláticas de los arqueólogos que han estado. ¿Qué piezas hay ahí en el Museo de Sitio de Santiago Tuxtla?
Bueno, hay figuras que son poco conocidas en el estado. Yo los invito a que las descubran. Se van a dar cuenta inmediatamente porque de las muy conocidas son las caritas sonrientes, son las cabezas. ¿Y son olmecas, las originales? Desde luego, todas son piezas originales. Pero van a descubrir algunas que no habían visto, como me sucedió a mí también cuando lo visité por primera vez. Hay elementos muy importantes ahí, además de elementos en madera. Son elementos prehispánicos que los invito a que los visiten a la brevedad posible, haciendo turismo cultural allá en los Tuxtlas. Ojalá. Vamos a unos mensajes, volvemos en Grupo FM Multimedios. Estamos de regreso en Líderes de Opinión, platicando con el delegado de Lina en Veracruz, el licenciado Esteban Rodríguez Flores. Pues, licenciado, ¿más museos de sitio hay en otras partes del estado? ¿Cuántos son en total? Bueno, tenemos museos, son 10 museos que tenemos en el estado. Tenemos, como te decía, el Museo Regional de Tuxteco y tenemos otro museo ahí mismo en los Tuxtlas que se llama Tres Zapotes. Ese también es muy visitado. Ese museo es muy visitado, es la zona de los Tuxtlas, están en un solo municipio. Ese municipio es afortunado porque tiene 2 museos de Lina y con piezas muy importantes. Eso es en aquella región. Y también nos decía que hay un evento muy importante aquí en el puerto de Veracruz, ¿no? Sí, tenemos hacia el 24 de este mes, del 24 al 28, tenemos un Congreso Internacional de Arquitectura Militar. Este Congreso Internacional de Arquitectura Militar lo estamos coordinando con la Universidad Veracruzana y con ICOFORT. ICOFORT es una asociación vinculada a ICOMOS, y que ICOMOS es a su vez asesora de UNESCO, una instancia asesora de UNESCO, y ellos son especialistas en fortificaciones. Estos especialistas hacen una reunión bianual y en esta ocasión decidieron hacerla acá en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Va a ser en estas fechas y vamos a poder tener la fortuna aquí en Veracruz de generar una reflexión importante en torno a las fortificaciones. Hay una red de fortificaciones a nivel mundial y hay otra red de fortificaciones a nivel país. En México tenemos fortificaciones importantes como San Juan de Ulúa, como San Carlos en Perote, en Nayarit, en Acapulco tenemos fortificaciones, en Puebla. Entonces se van a tratar temas vinculados con estos recintos históricos, desde la sustentabilidad, su uso, su conservación, el turismo cultural que generan este tipo de muebles, en fin, todo lo que está vinculado a la conservación y a la difusión de estas fortificaciones en el país. Que las fortificaciones se entiende como estas construcciones que hacían para defensa, ¿no? Para defensa militar, por decirlo así. Efectivamente, para la defensa militar, y en el caso de San Juan de Ulúa, nos conocemos justamente las historias de cómo se utilizó como una edificación de combate, de resguardo, de defensa de los asentamientos de esta ciudad tan importante. En el caso de Perote también, hace algunos meses tuvimos el contacto con la presidencia municipal para, parar unas obras que no estaban autorizadas. El presidente municipal, muy sensible y muy comprometido con el patrimonio, nos hizo mucho caso y nos hizo tanto caso que él mismo está ahora liderando, la conservación del patrimonio a través de, primero, identificar una poligonal para la fortaleza. ¿Qué había pasado ahí? ¿Por qué en un momento histórico estaban haciendo alguna obra sin notificarlo a Lina? Bueno, fue una extensión de una avenida. Ellos estaban haciendo obra pública ahí en el poblado. Hicieron una ampliación de una avenida que llegó un poco hasta las inmediaciones, hasta la poligonal de la fortaleza, y eso ya invadía, el terreno de la poligonal, y para que se autorice obra pública dentro de la poligonal de un monumento histórico, que en este caso es el Fuerte de San Carlos, deben tener autorización de Lina. No lo tenían,
pero identificamos, gracias a la comunidad, efectivamente, que nos llamaron, que nos avisaron que se estaban haciendo obras en las inmediaciones. Hicimos una visita de inspección, conectamos con la gente del ayuntamiento y por supuesto nos dieron todas las facilidades, tuvimos varias reuniones porque ya se había empezado a hacer trabajos preliminares para una carpeta asfáltica que llegara hasta la entrada del fuerte. Hicimos algunas recomendaciones para que en lugar de hacer esta carpeta asfáltica pudiésemos mejor delimitar la poligonal con una franja verde, con un arbolado, en fin, dignificar el espacio con otra serie de elementos de obra pública. Lo entendió muy bien el alcalde, insisto, tanto que ahora él va liderando este asunto de la conservación del inmueble. Nos convocó a una reunión con los ejidatarios después de haber identificado los puntos de la poligonal que fueron plenamente aceptados. Firmamos un acta al respecto y lo que sigue es ver esa malla verde con afor que nos ayude con arbolitos para ir identificando cuál es el límite y no nos vuelva a suceder este tipo de cosas, pero sobre todo sucede por falta de información. El desconocimiento, ¿no? Muchas veces. Bien, pues, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, solo invitarlos a que visiten los recintos históricos, las zonas arqueológicas, los museos que tiene el instituto. El instituto tiene museos en el Fuerte de San Juan de Ulúa, en el Tuxteco, en Tres Zapotes, en San Lorenzo, ya son zonas retiradas, pero si andan de visita por allá. ¿San Lorenzo dónde queda? San Lorenzo Tenochtitlan es hacia el sur del estado. Tenemos en el Zapotal también un museo de sitio donde está el Mictlantecutli, una maravillosa pieza excepcional que pueden ustedes visitar, conocer. ¿Y son zonas de fácil acceso? Sí, son zonas de fácil acceso, pero tenemos que identificar los tiempos para ver por qué carretera nos vamos. Yo les pediría que si quieren incluso pueden asesorarse con el instituto, llamarnos y nosotros podemos generar una ruta, una sugerencia para la gente, los grupos, los particulares que quieran visitar nuestros museos. En buscadores también, en la página del INAH pueden encontrar información, cómo llegar a ciertos lugares. Sí, desde luego también ahí tenemos información. En la página que acaba de generar también el Ayuntamiento de Veracruz subimos algo de información al respecto, pero con toda confianza acérquense al INAH. Hay una página del INAH nacional que así se llama INAH. Ahí existe información y si no, también a nuestras oficinas acá en el Centro Histórico del Puerto de Veracruz. Muy bien, pues licenciado Esteban Rodríguez Flores, delegado del Instituto Nacional de Antropología en el estado de Veracruz, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana platicando con el auditorio de Líderes de Opinión y bueno, pues ojalá vuelva a visitarnos pronto. Muchísimas gracias por la invitación, un reconocimiento a este maravilloso programa que tiene ya más de 3 décadas, entiendo, y que justamente se dedica a generar opiniones favorables para que la sociedad haga una reflexión, en este caso de su patrimonio y de su ayuda para la conservación. Claro que sí, muchísimas gracias, me despido de ustedes, yo soy Rosa María Hernández Espejo y los espero en un programa más de Líderes de Opinión el próximo sábado. Feliz fin de semana.